Suscríbete. Ay, no sé. El primer consejo que te vamos a dar es el siguiente. Trata de filtrar las noticias. Bueno, no va No. por ahí exactamente, pero... No, pensé. Pues como decía, hoy tenemos acceso a mucha, quizá demasiada información. La tenemos en la tele, en los periódicos, en nuestro móvil con las redes sociales. Y mucha de esa información es confusa y contradictoria. Aparte de que también hay las informaciones falsas, bulos o fakes que tanto están a la orden del día. Sí. Y en todo caso, siempre orientadas hacia lo que va mal, como ya te habrás dado cuenta. Es cierto, o sea, los medios de comunicación también ofrecen su propio filtro de realidad, enviándonos solamente una parte de ella, la más desalentadora. ¡Zasca! Vale. Sí, es verdad, leer la prensa al telediario es como un zasca en toda la cara. El segundo consejo que me gustaría compartir con vosotros es... relaciónate, mantente social. Hemos oído hablar mucho de la distancia social en estos tiempos y en realidad lo que sería más correcto decir, ¿no? Sería distancia física, no social, ¿verdad? Exactamente. La distancia física no implica una distancia vinculatoria. Podemos y necesitamos mantener nuestras relaciones bien activas, porque a través de la relación con los otros nosotros mantenemos una salud fuerte para que nuestro cerebro segregue sustancias químicas, ciertos neurotransmisores como la serotonina, que nos protegen frente al estrés y nos ayudan a controlar y rebajar la ansiedad de forma natural. Haz ejercicio físico. Y no tiene que ser algo que sea extenuante o aburrido para ti. Al contrario, elige algo que te guste hacer y que demande de ti. Lo que puedas dar. Ni más ni menos. Si puedes, trata de que sea al menos media hora diaria. ¿Vienes? Bueno, venga, déjame acabar esto y vamos, ¿vale? Caminar, saltar, bailar, hacer yoga, nadar, lo que sea que te resuene. Cuando te ejercitas también segregas esas sustancias químicas de las que te hablamos ahora mismo y que nos ayudarán a disminuir la ansiedad. También puedes sustituir todos esos pensamientos irracionales y negativos que te llegan en una fase de ansiedad por otros más ajustados a la realidad. Escribes en un papel todos esos pensamientos, si puedes. Si no, también vale con que lo hagas de cabeza. Y luego conviertes cada pensamiento negativo en una pregunta. Por ejemplo, hay personas que en medio de una crisis de ansiedad piensan lo siguiente. Me estoy volviendo loco. Escribirías eso y luego te preguntarías, ¿de verdad me estoy volviendo loco? Otra cosa que puedes hacer es darte la siguiente autoinstrucción. Respira lentamente. Y hablando de eso, aquí está el último, pero el no menos importante consejo. Respira. Cuando tienes un episodio de ansiedad, tu sistema nervioso prepara tu cuerpo para la acción, es decir, aumenta la presión sanguínea para llevar más rápidamente la sangre a los músculos y aumenta también la tasa respiratoria para llevar más oxígeno a la sangre. Toda esa activación de tu cuerpo se puede combatir con la respiración. De hecho, puedes aprender la respiración diafragmática, que es una técnica fácil y rápida para calmar la ansiedad. Te la vamos a mostrar. Sí.